Muy buenas tardes ya. Bueno, primero agradecer a Caire pues por la invitación. Me encanta que se puedan abrir estos espacios para poder hablar de estas enfermedades tan importantes. Mi charla era asma severa, decisiones clínicas que impactan significativamente la vida del paciente, pero más que hablar de asma severa, yo quería hablar un poco de asma en general y qué hacer con respecto al paciente que nos llega que quizás podamos pensar que es un asma severa. Este es un caso clínico que quiero que ustedes me ayuden a resolver. Es un paciente masculino de 25 años, no es fumador, tiene antecedentes de asma bronquial desde el inicio de la infancia, con muchos manejos. Ahorita está en manejo con medicina interna y tenía una sensibilización alérgica a epitelio de animales y gramíneas. El motivo de consulta en ese momento era una disnea progresiva, tos y sibilancias persistentes a pesar del tratamiento habitual. Y como tratamiento tenía corticoide inhalado combinado con LABA, que es el Symbicort, ya en dosis altas, ni siquiera estaban en dosis intermedias, con buena adherencia, buena técnica de inhalación, y tenía tiotropium, que es el LAMA inhalado, antihistamínico y corticoide oral. Al examen físico lo único que encontramos de positivo era auscultación pulmonar con hipoventilación y sibilancias a la inspiración dispersas. ¿Qué harían ustedes con este paciente? Y no estoy hablando de tratamiento, sino qué pensarían hacer con este paciente después de que lo estabilicen. Entonces, lo estabilizamos y lo remitimos a neumología para optimizar su tratamiento. Lo estabilizamos y lo derivamos a alergología para manejo e inicio de vacunas antialérgicas. Lo estabilizamos y enviamos a Junta de Asma Severa para evaluación multidisciplinaria o ninguna de las opciones anteriores. ¿Quién vota por el 1? Muy bien. ¿Y el 2? ¿Y el 3? Muy bien. Bueno, entonces hablemos de asma. Nosotros cuando hablamos de asma tenemos dos guías, que es por donde nosotros normalmente nos dirigimos, que es la guía GINA, ahorita van en la actualización del 2025, y la guía GEMA, que va en la está en la 5.5 en estos momentos. ¿Cómo nosotros definimos el asma? Ellos hoy en día lo definen como un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas. Tiene diversos fenotipos clínicos y las causas también son diversas, por más que las manifestaciones clínicas sean muy similares. Y eso es muy importante, ahorita vamos a hablar de los fenotipos, porque no todo asma es igual a alergia. Y por eso resalté esta parte que dice que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Hay muchas células que intervienen en esto y muchos mediadores que intervienen en el asma, y no solamente estamos hablando de una inflamación de tipo alérgica. ¿Por qué les pongo esto en contexto? Porque a veces nosotros pensamos que toda persona que llega con tos es una tos alérgica, y la idea es que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico y saber a dónde enviar al paciente. Los fenotipos de asma son estos. En las guías están descritos como asma alérgica, que es el fenotipo más común, es el que inicia en la infancia. Tienen antecedentes de atopía. Cuando uno le pregunta al paciente sobre antecedentes familiares, el paciente dice: sí, mi mamá tuvo asma, mi papá tiene rinitis, mi mamá tiene rinitis, o hay también antecedentes de dermatitis atópica. Y lo bueno de esta es que tiene buena respuesta a los corticosteroides. Pero también está el asma no alérgica. El asma no alérgica, que no hay una atopia como tal, es un perfil neutrofílico paucivacilar y es de menor respuesta a los corticosteroides. Entonces, cuando un paciente no responde a los corticosteroides, no hay antecedentes de alergia ni por el paciente ni familiares, uno debe estar pensando en que de pronto es un asma no alérgica. Asma de inicio en adultos es más frecuente en mujeres y generalmente también es no alérgica. Requiere dosis altas de corticoide y tampoco responde bien al corticoide. Esta es la asma con limitación persistente al flujo aéreo, que es asociada a la remodelación ya por un asma crónica, y el asma con obesidad en pacientes con obesidad tienen síntomas intensos y escasa inflamación eosinofílica. A veces hay dos componentes, ¿no? Encontramos pacientes que tienen obesidad, pero además tienen un asma alérgica, ¿no? O sea, eso sí puede suceder y no hay que confundirnos con esto.
Perdón la imagen, pero bueno, lo que quería decirles acá es que los fenotipos se hacen por los endotipos, es decir, el tener un endotipo o una susceptibilidad genética más factores ambientales van a hacer que el paciente pues tenga algún fenotipo. Por ejemplo, entre los que están estos: la susceptibilidad a virus o infecciones, la susceptibilidad o disbiosis, la disfunción de barrera, que como lo explicaba Cata, una disfunción de barrera va a hacer que nosotros seamos más susceptibles a alergenos. Entonces, todos estos endotipos que tenemos acá pueden llevarnos a tener los diversos fenotipos que tiene el paciente. En cuanto a la fisiopatología, y esto es bueno conocerlo porque cuando nosotros, y hoy en día que hablamos tanto de medicamentos que son dirigidos, tenemos que saber cuál es la fisiopatología para saber qué medicamento vamos a usar. Entonces, tenemos el asma T2 alta, que es el asma alérgica, que como vimos es el fenotipo más frecuente. Inicia desde el endotelio o el epitelio, donde tenemos un epitelio dañado o alterado. Puede alterarse por dos cosas. Uno, virus o polución, no tiene que ser siempre un alergeno. Y al estar alterado por esto e ingresar esto, va a hacer que hayan unas alarminas, y esas alarminas, como la interleuquina 33, TCLP y la interleuquina 25, va a estimular la célula linfoide tipo 2, que finalmente va a llevar a que estas interleuquinas, como la 4, la 3 y la 5, lleven a inflamación. Eso es una vía que no es por alergia, pero mire qué interesante es que maneja la misma inflamación, que es el tipo 2. Por eso ya no se llama TH2, se llama tipo 2, porque ingresan estas células nuevas, digamos que nuevas entre comillas. Y está la parte alérgica, donde el alergeno ingresa, se presenta la célula dendrítica. Esa célula dendrítica sí estimula la célula TH2, que va a estimular las mismas interleuquinas para que haya esta inflamación. Y obviamente reclutamiento de eosinófilos, por eso existe la eosinofilia. Y está el asma T2 baja, en la que no hay ningún factor, ni alergeno, ni polución, ni ninguna otra cosa que lo estimule. Pueden haber otro tipo de injuria y por lo tanto van a haber otros tipos de células implicadas, TH17 y TH1. Y por lo tanto juegan un papel importante los interferones para la inflamación. Es por eso que ellos no responden también a los corticosteroides. ¿Cuál es la clínica de un asmático? Para todos es igual, no hay una diferencia. De pronto hay diferencia en la variante tos como único síntoma, que sí está establecido en las guías. Pero como tal los síntomas son estos: el paciente presenta sibilancias, que es el más característico, presenta disnea o dificultad respiratoria, presenta tos o opresión torácica. Estos síntomas pueden presentarse en otras enfermedades. Entonces, ¿qué dicen hoy las guías? Necesitamos pruebas de función pulmonar. A veces no las hacemos, pensamos que solamente con la clínica tenemos, pero lo ideal es que el paciente tenga unas pruebas de función pulmonar para realizar el diagnóstico. ¿Qué síntomas son raros de asma? La producción persistente de esputo. Ojo, si un paciente dice, estoy expectorando mucho, pues uno dice, ya no es normal de un asma que esté expectorando, uno piensa en otras enfermedades, ¿no? Dificultad para respirar acompañada de mareos, dolor torácico y parestesias, también se piensa en otra enfermedad. Disnea provocada por ejercicio con sonidos respiratorios audibles. ¿Por qué? Porque normalmente la disnea en el asma por el ejercicio es después de hacer el ejercicio. O sea, el paciente termina el ejercicio, se siente ahogado y puede empezar a tener tos o sibilar. Es diferente a que con el ejercicio yo me ahogue y tenga que parar. Y dolor torácico aislado. Hay muchos diagnósticos diferenciales, sobre todo este es de niños, pero hay muchísimos diagnósticos diferenciales para tener en cuenta. Para hacer un diagnóstico hay que tener un algoritmo en la cabeza antes de pensar en asma, pero es importante que no dejen atrás este tipo de diagnósticos, como por ejemplo la fibrosis quística en niños, la bronquiectasias, la disinesia ciliar, que a veces uno la encuentra después de que ya lleva manejado el niño como 5 años con asma y resulta que tenía una disinesia ciliar. Entonces es importante que tengamos en cuenta todos estos diagnósticos diferenciales. Y esto lo dice la guía muy claro: el diagnóstico de asma se establece cuando en un paciente con síntomas de sospecha de la enfermedad se hace una prueba de función pulmonar. Tiene que tener las dos cosas, preferiblemente la espirometría, pero si no contamos con una espirometría, pues se puede hacer un pico flujo. Este es otro que también emplea la guía. Anteriormente la guía no traía esto, pero
tiene que tener obstrucción del flujo aéreo, la reversibilidad, la variabilidad y la hiperrespuesta bronquial. O sea, debe haber una respuesta al beta 2. Estos son los algoritmos, yo creo que ustedes ya lo conocen. Es un algoritmo que pues lleva mucho tiempo, esta es de la guía GEMA. Y este algoritmo aún se mantiene, donde se tiene que ver obviamente la función pulmonar, si el FEP1 está mayor de 0.7 o el 70%, y obviamente si hay esa respuesta broncodilatadora, pues estamos pensando en que definitivamente es un asma. Pero a veces ustedes dirán, ¿puedo hacer la espirometría y me sale normal? Es muy frecuente que el paciente ya venga manejado y la espirometría salga normal. ¿Qué es lo ideal? Volver a ver el paciente a las 4 o 6 semanas, que a veces es muy complicado, y volverle a hacer otra espirometría para ver si hubo variabilidad en el flujo. Eso es lo ideal, pero si no se cuenta con esa posibilidad, hoy tenemos unos biomarcadores, entre el más importante está el feno, que el feno nos ayuda no a diagnosticar, pero así a descartar. Y el feno sobre todo se usa para el asma T2. Entonces nos habla de inflamación T2. Y en los adultos es mayor o igual a 40 ppb si estamos hablando de una inflamación T2. En los niños todavía no está bien, pero se supone que es del 25. Esta la del niño, siempre he dicho que los niños son más fáciles. Aquí se hace síntomas de asma, la espirometría. Si tiene una espirometría donde haya respuesta al broncodilatador, es asma. Si no hay respuesta al broncodilatador, se puede hacer una broncoprovocación con metacolina y ejercicio. A veces no lo hacemos, la broncoprovocación con metacolina y ejercicio es una muy buena opción cuando no estamos seguros del diagnóstico. ¿Listo? El tener positiva, acuérdense que la metacolina es un irritante, también se puede hacer con solución salina hipertónica en los bronquios, y esto va a hacer que el paciente haga un broncoespasmo. Entonces, si esta es positiva, también se hace diagnóstico de asma. Pero si no hay disponibilidad de la espirometría, yo puedo hacerle una prueba terapéutica al paciente, mandarle un corticosteroide masado y evaluar las 10 semanas y ver si hubo una buena respuesta. Eso también diagnosticaría el asma. Y si no, busquemos otro tipo de diagnósticos. Y aquí viene lo más importante para los alergólogos. Las pruebas de alergia no hacen un diagnóstico, ¿listo? Incluso no están dentro del primer momento del algoritmo. Si son necesarias, claro, si sospechamos una sensibilización, se debe hacer unas pruebas de alergia. Pero una cosa es sensibilización y otra cosa es decir que el paciente tiene alergia. Yo puedo tener una prueba positiva, pero si el paciente no me dice que tiene síntomas frente al alergeno, el paciente no es alérgico, está sensibilizado. ¿Y para qué sirve esa sensibilización? En los niños es muy claro y está escrito que si yo encuentro una sensibilización, pero el niño no tiene una clínica relevante contra ese alergeno, es probable que ese niño persista con síntomas de asma en un futuro. Para eso sirve saber la sensibilización en un niño. Pero nunca se hace diagnóstico de alergia por medio de una prueba si no hay una clínica. Es por eso que la historia clínica sigue siendo lo principal. El objetivo de tratar el asma siempre va a ser esto: disminuir las exacerbaciones, tratar de que el paciente tenga un control. ¿Y control de qué se trata el control? De prevenir los síntomas diurnos y nocturnos y tras el ejercicio físico. De que no use tanto beta 2, de mantener una función pulmonar normal o casi normal, que no haya restricciones en la vida cotidiana y cumplir con las expectativas del paciente, porque siempre hay que tener el paciente en cuenta en estos tratamientos. Recuerden que el paciente tiene muy mala adherencia al tratamiento del asma. Decir asma en un paciente a veces es como darles un muy mal pronóstico de vida, y hay que enseñarles, explicarles que tengan tranquilidad de que el asma no es algo grave, pero que se tiene que manejar. Yo siempre les digo en la consulta que el asma es como la hipertensión, necesito un controlador. Es decir, yo para la hipertensión jamás peleo con la pastilla de la tensión, me la tomo y punto. Nadie pregunta si depende o no depende la pastilla, a diferencia del inhalador. Aquí nosotros tenemos un problema con el inhalador, y es que todos piensan que dependen del inhalador. Y yo siempre digo, si ustedes piensan eso, ¿por qué se toman la pastilla del colesterol, de la tensión y de la diabetes sin decir que dependen de ella? Yo nunca he visto el primer comentario sobre eso. Entonces, el inhalador hay que enseñarle que es un medicamento como cualquier otro y que es parte del control de la enfermedad. Esto es lo que les decía del control del asma.
Hay que evitar las exacerbaciones y cuáles son los factores de riesgo para esas exacerbaciones. El paciente puede estar controlado, pero si el paciente tiene un freno aumentado, si el paciente tiene una espirometría que es normal pero responde al broncodilatador, es un paciente que puede tener riesgo de mortalidad. Y hay que tener cuidado con eso porque a veces decimos, no, está bien controlado, pero no miramos ninguna otra cosa dentro del control del paciente. Estos son los escalones de tratamiento. Las dos guías tienen escalones. Cada escalón, acuérdense que el asma tiene 3 tipos de medicamentos, unos que son los aliviadores, otros que son los controladores y medicamentos adicionales. Dentro de los medicamentos que son aliviadores encontramos el salbutamol, que cada vez más hay estudios donde dice que el uso solo de salbutamol no es lo ideal para tratar el asma. Incluso en estas guías, ya en el escalón 1, donde solamente se usaba salbutamol, mire que ingresa el corticosteroide acompañando el salbutamol en las crisis. Y hoy en día se habla de la terapia AIR, que es el formoterol con el corticoide. O sea, quiere decir que la forma de rescatar se ha cambiado. A veces uno ve el paciente que lleva 5 años usando solo salbutamol. ¿Cuántas veces a la semana o al mes usan salbutamol? Han usado 2 o 3 inhaladores de salbutamol. Y eso también es riesgo para el paciente y obviamente va a hacer que haya más exacerbaciones a futuro. En el escalón 2 encontramos los glucocorticoides a bajas dosis, o como debería ser, que sería el formoterol con el corticoide, con el glucocorticoide, que sería lo ideal. También se puede dar de rescate o se puede dar como terapia de mantenimiento. Y en el escalón 3 ya se habla de, aquí ya ingresa como tal el LABA. Sin embargo, yo creo que desde acá se debería usar. Y en el escalón 4 es donde encontramos que la dosis del corticoide se sube, y en el escalón 5 ya sumamos el LAMA. O sea que si volvemos al caso de nosotros, al que teníamos al inicio, antes de hablar del caso, les voy a hablar de la inmunoterapia. La inmunoterapia en el asma no se utiliza como tratamiento único. Está indicada en ciertos pacientes, sobre todo los pacientes que están en el escalón 1 al 4, ¿sí? Si se acompaña de rinitis, todavía lo va a favorecer más. Pero el paciente debe estar controlado del asma. Si el paciente no está controlado del asma, no se hace inmunoterapia. ¿Por qué? Por todos los riesgos que lleva o conlleva hacer una inmunoterapia en un paciente no controlado. ¿Y qué quiere decir controlado? Primero, todo lo que dije anteriormente, los síntomas. Y segundo, que adicional tenga una prueba de función pulmonar adecuada con un FEV1 mayor del 70%. Si el paciente no tiene esto, es un paciente que no es candidato para inmunoterapia, así su alergia esté terrible, como ellos lo mencionan. ¿Por qué? Porque el riesgo de que uno ponga la inmunoterapia y el paciente nos haga alguna reacción durante la inmunoterapia, un choque anafiláctico, es bastante alto. Entonces, por eso nosotros evitamos poner inmunoterapia como si fuera agua. Entonces, no está bien documentada su eficacia y por el elevado riesgo de reacciones adversas graves o incluso mortales, no se pone inmunoterapia en un paciente que no esté controlado del asma. Pero ¿qué ventajas tiene la inmunoterapia? Porque la inmunoterapia sí es un muy buen tratamiento para acompañar a los pacientes que son asmáticos. Uno es el mantenimiento de los beneficios clínicos que da esa inmunoterapia, obtenidos hasta varios años después de que se inició el tratamiento. Entonces, son pacientes que cuando terminan el tratamiento duran hasta 10 años sin síntomas en cuanto a la parte alérgica. La disminución del riesgo de desarrollar asma en pacientes con rinitis alérgica. O sea, quiere decir que si yo tengo un paciente con rinitis alérgica, su rinitis es severa y yo le pongo inmunoterapia y el paciente no tiene asma, posiblemente le voy a poder cambiar la historia natural de la enfermedad con la inmunoterapia. Disminución de la aparición de nuevas sensibilizaciones en esos pacientes que son monosensibles. Entonces, nada más un tipo de alergeno es el que es positivo, yo le voy a evitar que se polisensibilice. Y obviamente esto es costo efectivo, porque incluso con el tiempo se pueden quitar medicación de control. Pero eso no quiere decir que se quite apenas inicia la inmunoterapia. A veces pensamos que como es una alergia, se pone inmunoterapias, quito el resto. Y nos ha pasado que el paciente vuelve a recaer. Porque si solamente el asma constara de una alergia, como vimos en la fisiopatogenia, los virus, la polución y el frío no les daría síntomas. Y resulta que ellos sí tienen síntomas porque se va por otra vía. Entonces volvamos al caso ahora sí. El paciente usaba dosis alta del Symbicort
tenía buena adherencia y técnica adecuada, o sea que ya sabemos que el paciente sí lo hacía bien, que eso hay que preguntarlo. Tenía tiotropium y aparte corticoide oral, que no, si ustedes lo vieron ahí en los escalones, en ningún lado decía corticoide oral, como al final y eso, porque realmente no debería utilizarse. Entonces, ese paciente estaría en el escalón 5. Obviamente, si ustedes me preguntan, faltan pruebas de función pulmonar y todo en el caso clínico, ¿no? Pero estaríamos aquí. Entonces, como tal, diríamos que ese paciente iría para el paso o el escalón 6, que es cuando ya usamos terapia biológica. Entonces, como dijeron ustedes, sí, al tercer ítem de la pregunta, yo lo estabilizaría y lo mandaría a una junta de asma. Si no, y decimos, no, de pronto el paciente está mal diagnosticado y por eso no se ha controlado, también está bueno que lo manden al neumólogo y pueda mirar si el diagnóstico está bien hecho y poder determinar si el paciente, si es un asmático, definitivamente no lo es y se deben optimizar el tratamiento y mandar a una junta de asma. Pero nunca un paciente de este tipo iría para una inmunoterapia ni para alergología, porque posiblemente nosotros, más allá de hacerle pruebas de alergia, no le vamos a hacer nada. Y el paciente se va a ir con el sinsabor de que no le estamos dando tratamiento para su alergia. Entonces, ese es el punto y era lo que quería que ustedes, con lo que quería que ustedes se quedaran el mensaje para llevar a la casa. Muchísimas gracias.